Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen como es habitual, porque lo que se hace aquí se hace con la finalidad no solamente de hablarlo, sino que todos podamos compartir y a la vez aprender de los temas que se tratan. Estuvimos tratando la semana pasada acerca de los temores que nosotros tenemos en la vida, dos cosas que muchas veces no sabemos manejarla. Una de ellas es el tiempo y la otra es la muerte. Hay muchas personas que le tienen miedo al tiempo y otros no le tienen miedo, al contrario, descuidan el tiempo y tienen miedo a la muerte. Estuvimos explicando la razón de este miedo, porque si la muerte es natural, se nos ha enseñado, de hecho, en ciencias naturales, de que todo ser vivo tiene un proceso, unos estados, de que nace, crece, se reproduce y a su vez muere. Y desde que el mundo existe y la humanidad y los animales, todos ellos han perecido, nadie ha permanecido desde entonces. Cada ser vivo tiene un tiempo y le llega a la muerte. Hablamos de que no era un tema para asustar, sino para concientizar, porque muchas veces nosotros jugamos con estas dos cosas, tanto con el tiempo como con la muerte. Y el tiempo no es algo que está bajo nuestro control. Muchas veces posponemos las cosas mañana, pasado, sin saber si realmente podemos hacerlas. No obstante eso, aunque nosotros no tengamos en cuenta el tiempo sigue corriendo. El tiempo va siempre hacia una dirección. Y el tiempo que no se aprovecha es un tiempo que no vuelve. El día de mañana, el día de ayer, perdón, nadie lo puede regresar. Nadie puede regresar al día de ayer. Y sobre la muerte, como decía, todos se han muerto desde el inicio de todo ser viviente. Entonces, ¿por qué ese miedo a la muerte? ¿Por qué ese miedo irracional de que no me quiero morir? Tampoco es que hay que desear morir, pero existe un miedo que muchas veces paraliza a la persona y es este miedo a morirse. Y les decía que esto es algo irracional porque la muerte es natural, a todos nos va a tocar, a todos en algún momento nos va a llegar. Si Dios así lo quiere, todos llegaremos aquí a ancianitos, pero eso solamente Dios lo sabe. Hay personas que no llegan a viejos, se mueren los niños, los recién nacidos, los adultos, los jóvenes, en fin, no hay una edad exacta para esta realidad. ¿Y por qué tocamos ese tema? Porque muchas veces ignoramos esto de la muerte. Y estuvimos explicando de que el miedo que mayormente uno siente a morir es porque de una manera inconsciente, o sea, no estamos claros de esto y no sabemos de hecho ni siquiera explicarlo, pero de una manera internamente sentimos miedo a morir porque sabemos en nuestros adentros de que no estamos preparados para morir. Porque como decía, si la muerte es algo natural, ¿por qué hay que tenerle miedo? Si sí o sí nos va a pasar, ¿por qué yo le tengo que temer a algo que realmente va a acontecer, quiera o no? Porque nadie puede vivir para siempre, nadie puede evitar esta realidad. Sin embargo, ese miedo, esa preocupación es reflejada porque nuestros adentros, nuestra alma, en nuestro interior, sabe de una manera inconsciente que no podemos explicar de que no estamos listos para esta realidad. Y estuvimos explicando por qué no estamos listos. Porque no es solamente esta vida física, existe algo más. Y ese algo más es lo que vamos a tratar hoy, quizá acerca del mundo espiritual. Quizá muchos aquí lo han escuchado, hay muchos aquí que quizá creen en él, pero no de la manera en como deberían. Hay muchos que creen en deidades, en espíritus, en santos, seres que bendicen, etcétera. Y vamos a hablar sobre este tema que es bastante importante.
porque entendiendo lo que es el mundo espiritual, podremos conocer cómo esto funciona y cómo influye en nuestra vida. Y que Dios precisamente, que es espíritu, cómo Dios trabaja en nuestra vida y nuestro adversario, nuestro enemigo también, cómo trabaja, porque Él también es un ser espiritual. Vamos a presentar este momento a Dios para que Él nos guíe y nos dirija en este tan importante tema que vamos a tratar. Padre amado, Dios del cielo, muchas gracias por tus misericordias, muchas gracias por tu inmenso amor, gracias por tu paciencia para con nosotros. Padre, yo te pido y te presento, Dios mío, la vida de cada uno de los integrantes que están acá, de Vicente, de Linet, de Luisa, de Basilio, de Mateo, de Nicauri, Señor, de todos los que están aquí, de Noah, también de Lucas, estos niños hermosos, preciosos, Señor, que también han de escuchar tu palabra. Bendice a estas familias, bendice a estas vidas, Dios. Manifiéstate en ellos de una manera especial. Hazles sentir tu maravillosa y preciosa presencia, que ellos puedan comprender, Dios, que tú eres real y que este tema, Señor, que vamos a tratar, lo puedan entender y queden grabados en sus mentes, escritas en su corazón. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué hay que tratar este tema del mundo espiritual? Porque la gran mayoría de personas ignora esta realidad. Eh, Nosotros como humanos, que nos regimos por nuestros cinco sentidos, y científicamente no son cinco que tenemos, hay más, pero todos aquí conocemos lo que son los cinco sentidos: la vista, el tacto, el escuchar, el gusto, ¿verdad? Y el poder hablar. Nosotros basamos nuestra vida en estos cinco sentidos. Nos llevamos por lo que vemos, nos llevamos por lo que escuchamos, nos llevamos por lo que sentimos, percibimos físicamente, el tacto, nos llevamos obviamente por lo que gustamos, por lo que podemos comunicar. Nosotros nos regimos en base a esto. Sin embargo, esto no es todo. No necesariamente lo que uno ve es así. No necesariamente lo que yo escucho es así. No necesariamente lo que yo siento es así. Entonces, hay otro sentido, que de hecho lo pueden buscar. Hay otro sentido, que este no es un sentido físico. Los demás son físicos. Los cinco que mencionamos son físicos. Pero hay otro sentido que la misma ciencia dice que tenemos. Y este sentido se llama la intuición o la percepción, pero es intuición. ¿Y en qué consiste este sexto sentido? En que nosotros podemos darnos cuenta de cosas que son totalmente inmateriales. Nosotros tenemos, por decirlo así, una facultad de percibir cosas que no tenemos humanamente cómo comprobarlas. Eso lo hemos estado hablando la vez pasada, de que muchas veces percibimos de que va a pasar algo. Muchas veces percibimos de que esto me va a suceder o de que alguien va a venir a mí. En fin, siento una convicción interna de un hecho que está aconteciendo sin yo estar presente. Y yo lo siento de una manera como si fuera real. De hecho, este sentido lo utilizan mucho las que son madres. Las madres, de una manera que no pueden explicar, saben y sienten cuando sus hijos corren peligro, cuando tienen que ir a revisarlo. Nadie les ha dicho, no tienen forma de cómo comprobarlo, no se han basado en los otros cinco sentidos, lo sienten internamente. Y esta sensación hace que ellas acudan y procuren a ver en qué condición están sus hijos, porque sentí que se iba a caer, sentí que iba a pasar aquí cosas. Como esto es algo interactivo, ¿a alguno de ustedes le ha pasado esto? Levantando sus manitos para verles. Perfecto, a Dasha le ha pasado. ¿Alguien más? Solamente a Dasha. Tan tímido, vamos, no se me pongan tímidos, que esto es para interactuar y compartir.
Perfecto. Gabriel le ha pasado. Y me imagino que los demás también. Hemos sentido de una manera que no podemos explicar las cosas. Siento algo, siento que me llamaron, siento... Es una percepción que no es física, no está sujeta ni basada a los cinco sentidos, que son meramente físicos. La ciencia, y hablo de ciencia obviamente para los que tienen conocimiento aquí, la ciencia se basa en lo que físicamente puede comprobar. Sin embargo, la ciencia tampoco puede descartar de que hay cosas que no se pueden comprobar, sin embargo están ahí. De hecho, hay un átomo que es imperceptible para la ciencia, una partícula. El universo está compuesto de partículas, pero hay una partícula que la misma ciencia ha denominado la partícula de Dios, porque es algo imperceptible, sin embargo está ahí. Esta partícula consiste en que hace que los átomos se unan y formen los órganos, formen cualquier objeto. Esta partícula, que saben de su existencia, pero no pueden determinarla ni señalarla. Esto lo ha descubierto la ciencia. Y es que en este mundo, en nuestra vida, suceden demasiadas cosas que físicamente no se puede comprobar. Pero, como nos regimos más por los cinco sentidos, las cosas que físicamente no se comprueban tendemos a ignorarlas. Tendemos a que simplemente porque no la entiendo, hacerla de lado. Y eso es un grave error muchas veces que cometemos. Porque muchas veces, al actuar de esta manera, estamos eligiendo permanecer en la ignorancia. Lo que no sabemos, podemos buscar la respuesta. Lo que no sabemos, podemos intentar comprender cómo funciona. De hecho, la ciencia se basa en eso, en intentar comprender el funcionamiento de toda la existencia. Pero muchas veces nosotros ignoramos esto. Bueno, no hay forma de explicarlo, lo ignoro. Y es que cuando nos basamos por los cinco sentidos, tenemos un rango visual, un rango panorámico muy limitado. ¿Por qué digo limitado? Porque si no veo, no lo creo. Si no lo escucho, no lo creo. Si no lo siento, no lo creo. Si no lo gusto, no lo creo. Pero repito, hay cosas que físicamente no se pueden comprobar, sin embargo existen. Y una de estas cosas que existen, por ejemplo, ¿quién aquí me puede comprobar? De hecho, no hay ningún humano que pueda hacerlo. La existencia de las galaxias. Creemos que existe la galaxia, pero aquí nadie la ha visto. Creemos que existen las estrellas, pero aquí nadie ha visto una. Nadie ha salido al espacio. De hecho, ni siquiera nadie se ha puesto frente a una estrella. Creemos que existen porque hay un telescopio que tira una fotografía y no sabemos si eso es cierto o no. De hecho, en la manera en que creemos, que a la Biblia eso le llama fe, en la manera en que creemos, nosotros estamos creyendo algo que no tenemos forma de cómo comprobarlo. Creemos a lo que dice un científico. ¿Estuvimos ahí en ese estudio? No. ¿Podemos comprobar de que lo que dijeron es cierto? No, pero elegimos creerlo. Y es que nosotros, de una manera inconsciente, no siempre actuamos en base a los cinco sentidos. El yo creer a alguien que no he visto, me estoy basando en otro sentido que no es físico. Y es sumamente importante entender esto, porque cuando conocemos y aceptamos de que existen cosas inmateriales, de que existen cosas que físicamente no se puede medir, comprobar, tocar, entonces estaremos conscientes de nuestra realidad. Porque repito, cuando nos basamos únicamente en los cinco sentidos, nuestro rango es limitado. Simplemente nos basamos en lo que podemos sentir, ver, escuchar, gustar. Pero hay muchas cosas que no podemos ni ver, que no podemos ni gustar, que no podemos ni comprobar, y por el hecho de que no las comprobemos, eso nos quita
que no puede ser cierto. Por ejemplo, ¿quién aquí ha ido a Irán? Nadie ha ido a Irán, pero sin embargo sabemos que ese país existe. ¿Por qué sabemos que ese país existe? Porque obviamente alguien fueron, ya existen fotografías, pero ¿cómo sabemos nosotros si esas fotografías son de allá? ¿Cómo sabemos nosotros si esas personas que dicen o que se mencionan o que esa noticia que escuchamos es realmente de allá? Porque existe el fake news, la falsa noticia. Estoy dando estos ejemplos para dar a entender de que no necesariamente las cosas se determinan por los cinco sentidos. El mismo universo, el cual no tiene fin, al principio de la historia se pensaba que sí, que el universo era finito. Perdón, que era infinito. El universo siempre existió, pero luego, a medida de que el tiempo fue pasando, se dieron cuenta de que el universo tuvo un origen. Ahora, la misma ciencia dice que de la nada no puede salir nada. Todo causa tiene que ser causada. Todo lo que nos acontece es una reacción de una causa. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, esto es una reacción a una causa. ¿Cuál fue la causa? Ya sea una herencia, que heredé cierta enfermedad, ya sea una mala alimentación, ya sea un mal manejo o un mal cuidado de mi salud. Las enfermedades no vienen porque sí. Y quizá dirán, bueno, existen virus, sí, pero esos virus existen por algo, no simplemente existen en nada. Y aún así, mi cuerpo tiene la fortaleza y la habilidad de combatir cualquier virus. De hecho, conozco personas que rara vez se enferman y comparten con personas enfermas. Y esto se debe a que su sistema inmunológico está fuerte en comparación con las demás personas. El mundo espiritual, a lo que le llamamos el mundo espiritual, es este espacio, este lugar donde existe y habita las cosas que no son físicas. Volviendo con el ejemplo, el universo se pensaba que era infinito. Luego se dieron cuenta que no, que el universo surgió, tuvo una causa. ¿Por qué? Porque los objetos en el espacio se mueven. Y si se mueven, tuvo que haber una fuerza que iniciara ese movimiento. Cada vez que nosotros hacemos algo en esta tierra, ya sea lo que tiene en casa, esa casa no salió de la nada, esa casa fue construida. La ropa que usted usa fue construida. Los electrodomésticos que usted usa fueron hechos por alguien. Cada utensilio o cada cosa física que usted utiliza, alguien la hizo. Nada de lo que usted hizo surgió de la nada. Eso que usted está manejando, ese celular que usted tiene en la mano, computadora, televisión, lo que sea que usted tenga a su alrededor, eso no vino de la nada. Nuestros hijos no vinieron de la nada. Nada de las cosas que existen simplemente existen. Y la ciencia ha querido justificar su ignorancia basándose en esto, en ignorar lo invisible, porque el ser humano tiene esa costumbre de que lo que desconoce lo ignora, pero nosotros tenemos la facultad de intentar conocer lo que no conocemos. De hecho, de ahí es que nace el conocimiento, e intentar conocer las cosas. Entonces, partiendo de que si todo lo que existe tiene una causa, entonces que el universo exista también tiene una causa. Que nosotros existamos tiene una causa. Que las plantas existan tiene una causa. Que el río exista tiene una causa. De hecho, es hasta un misterio de que tantos años que tienen explorando el espacio, nosotros seamos los únicos seres vivos hasta la fecha. Entonces, qué casualidad
y en un universo tan inmenso, los únicos seres vivientes, hasta la fecha, repito, bueno, no se ha descubierto nada más, seamos nosotros los seres humanos. O bueno, en este planeta. ¿Por qué le toco, repito, este tema? Es sumamente importante entender que existe algo más allá de nuestros cinco sentidos. Existe algo más allá de lo que uno puede ver, de lo que uno puede escuchar, de lo que uno puede sentir. De hecho, hay muchas cosas que uno siente. Quizá a veces no se ha sentido enfermo, se ha sentido con unos síntomas extraños, va al médico y el médico te dice físicamente tú no tienes nada. Quizá a alguno de ustedes le ha pasado eso. Entonces, eso que usted está experimentando, que no lo puede quizás sentir en sí, en su cuerpo, o por lo menos palparlo en su piel, pero usted lo siente dentro de usted y el médico no da con eso. Y por más que le digan, no, no, es que los análisis salen bien, tú no tienes nada, usted siente que le pasa algo. Lo que pasa, repito, solemos ignorar lo que no conocemos. Y es sumamente importante abrir nuestra mente y no solamente encasillarnos y basarnos en lo que físicamente vemos, porque repito, el mundo, el universo está plagado de cosas que físicamente no podemos comprobar. Un ejemplo de esto, nuestros sentimientos. Cada uno de los que estamos aquí sabe lo que siente. Cada uno sabe cuáles son y la intensidad de sus sentimientos. Yo no los veo, yo no los siento, yo que estoy fuera de usted no lo escucho, yo no los puedo tocar, pero usted sí lo siente. Usted no lo está escuchando, usted no lo está viendo, usted no lo está saboreando, pero internamente, en su pecho, usted siente. Otro ejemplo, los pensamientos. Los pensamientos no es algo físico. De hecho, todavía la ciencia, tan avanzada que está, no ha podido identificar los pensamientos, hace conclusiones, hace estudios basados en una hipótesis. Bueno, se puede alojar los filamentos, esto, pero todavía no se sabe dónde queda la conciencia, porque no es algo físico. Entonces, ignorar esta realidad, lo único que nos trae problemas, porque eso es igual como usted vivir en una zona peligrosa e ignorar que hay peligro. Vivir en un espacio donde hay delincuencia, Dios los libre, e ignorar que existe esa delincuencia es vivir en peligro. Porque el hecho de que usted lo ignore no anula esta realidad. Y el mundo espiritual, repito, es este espacio que no podemos entender por los cinco sentidos, porque precisamente no se rige por los cinco sentidos. Es algo que físicamente no podemos verlo, es algo que físicamente no podemos tocarlo, pero existe, es real. Hay muchísimas cosas que físicamente no podemos comprobar, pero son reales. Repito, sus sentimientos, lo que usted siente. A veces uno siente un dolor, a veces uno siente una angustia que uno no conoce ni siquiera el origen. De repente yo estoy tranquilo y así de la nada me surge algo internamente. Que le digo, he conocido personas que piensan que están enfermos, van al médico y resulta que no tienen nada. Entonces, si todo es físico, se supone que eso que tú sentiste se debe identificar físicamente. Pero si físicamente no se puede identificar, entonces quiere decir que eso no es físico. Y repito, este tema es sumamente importante comprenderlo porque la gran mayoría de las veces nos hacemos ignorantes de esta realidad. Creemos que todo lo que vemos es lo que existe y no es así. Volviendo al ejemplo que puse al inicio, nada surge de la nada. Todos los utensilios que tenemos, alguien lo hizo, alguien lo construyó. Lo mismo, si estamos en este mundo, alguien tuvo que hacerlo.
Este mundo no puede surgir de la nada. Partiendo del principio de que todo tiene una causa, entonces la misma creación del universo tuvo que tener un origen, tuvo que tener una causa. La ciencia lo quiere poner como casualidad, obviamente, a conveniencia, porque no tiene la explicación. Pero nada de las cosas que se hacen surgen por casualidad. Repito, nada de las cosas que se hacen, surge por casualidad. A lo que nosotros le llamamos casualidad simplemente es nuestro desconocimiento sobre esto. La Biblia dice lo siguiente referente a este mismo tema, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y sin darnos cuenta, nuestra vida está llena de fe. Repito, la Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y nuestra vida, repito, está rodeada de fe. Y le voy a poner un ejemplo. Mañana quizá usted piensa hacer algo, piensa salir a algún lugar, piensa ir a un sitio. Eso es fe. Usted está esperando algo y está convencido de que va a poder hacerlo sin verlo. Usted está convencido de que va a llegar el día de mañana y de que el día de mañana usted va a poder hacer las cosas que pretende hacer. ¿Quién lo garantiza que usted va a llegar a mañana? O quizá no mañana, dentro de 15 días. Yo pienso visitar a alguien, pienso hacer algo. Mañana quizá entro a mi trabajo a qué hora. Usted entiende y cree que usted va a hacer eso. Y eso es fe. La gente critica mucho la religión porque no, ellos se basan en la fe. Es que todo el mundo se basa en la fe. Como le dije al principio, creerle a los científicos, eso es fe. Yo estoy creyendo lo que ellos me dicen. ¿Lo he comprobado? No. ¿Lo he visto? No. ¿Estuve ahí cuando hicieron el estudio? No. Pero porque ellos lo dicen, yo lo creo. Eso es fe. Y he escuchado a muchas personas atacando a los cristianos, los que creen en Dios. No, porque ellos se rigen, porque todo lo de ellos es fe. Es que todo lo de nuestra vida, todo el universo es fe. Y eso de hecho lo dice también la misma Biblia. Todo es por medio de la fe. ¿Y en qué consiste la fe? En tú esperar algo y estar convencido aunque no lo vea. Y las personas, aunque no sean cristianas, tienen fe en su corazón, porque Dios hizo la humanidad. Y en Génesis 1:26 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y si con Dios uno se mueve a través de la fe, el ser humano tiene fe por default. Por naturaleza el ser humano tiene fe. Mañana mis hijos van al colegio, eso es fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido de que mañana ellos van a ir. Tú estás convencido de que mañana, pasado, traspasado vas a hacer algo. Eso es fe. Eso es fe. Porque, ¿y cómo usted explica la fe? Si la fe no es física. Ese es el problema que tiene mucha gente con el cristianismo. Muchos no creen o muchos ponen en duda en lo que uno ha creído porque, bueno, es algo que ellos hablan y dicen, pero igualmente su vida se rige por lo que usted escucha, se rige por lo que otro dice. Las noticias, según uno saber si son ciertas o no, uno las cree porque alguien la dijo. No comprobamos si es cierto y hay muchísimas noticias falsas. De hecho, hay muchas noticias manipuladas, pero nosotros las creemos. Sin darnos cuenta, estamos teniendo fe en quien lo dice. Pero para el que no es cristiano le resulta difícil escuchar a personas que hablan de un ser sobrenatural porque eso no se ve, eso no se siente, yo no lo escucho. Y como hemos estado hablando, nuestra vida no solamente se basa en nuestro cinco sentidos. De hecho, tenemos un sexto sentido. Y este sexto sentido no es físico. Y es que nosotros vivimos ignorando esta realidad de que existe el mundo espiritual.
de que existen cosas inmateriales. La sociedad, para organizarse, crea leyes, parámetros, reglas, porque esto produce orden. Las reglas, las leyes, es para producir orden, para que nosotros que tenemos diferencias en cuanto a pensamiento, nos rijamos por algo y nos llevemos bien. El universo, el mundo, nuestra vida tiene leyes y esa ley alguien la tuvo que crear. Existen muchísimas leyes, una de las más conocidas, la ley de la gravedad, ¿quién la inventó? Si nada surge de la nada, ¿de dónde sale esa ley? ¿Por qué si cuando brincamos no vamos directo al cielo, sino que regresamos otra vez a la Tierra? Porque hay una ley de la gravedad. El humano no se lo inventó, el humano simplemente la descubrió. Ya estaba ahí. ¿Y quién la hizo? Y así con muchísimas leyes que rigen la naturaleza. La matemática también es una ley. ¿Por qué 2 más 2 son 4 y no puede ser 2 más 2 son 26? El ser humano no se inventó las matemáticas, el ser humano descubrió la matemática. Ya la matemática existía, eso estaba ahí. Y cada una de las cosas que el ser humano descubre, no se la inventó, están ahí. Y si nada surge de la nada, ¿quién las hizo? ¿Quién las provocó? ¿Quién causó eso? ¿Por qué el mundo está tan ordenado y organizado? El agua dulce, que es el agua de los ríos, por más que los ríos desemboquen en el mar, esa agua no se mezcla. Son agua al final. Y aunque el río vuelva, por ejemplo, desemboca en el mar, él retrocede. ¿Por qué las plantas crecen? ¿Por qué los animales y los seres vivos se reproducen? Eso es una ley, la ley de la procreación. ¿Lo inventamos nosotros? No, alguien tuvo que haberla hecho. Y cuando analizamos todas estas cosas nos damos cuenta que la misma Biblia tiene respuesta a todo eso. Alguien la hizo. Y dijo Dios, hagamos al hombre y multiplíquese. Ah, pues ya yo entiendo de dónde sale la procreación. Alguien ordenó, alguien estableció que así fuese. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar que las cosas invisibles, por el hecho de que sean invisibles, eso no quita que existan. Repito, nosotros nos basamos en la fe, seamos cristianos o no. Nosotros creemos en cosas que no tenemos forma de cómo comprobarlas. Yo creo que va a llegar el día de mañana, yo no tengo forma de cómo comprobarlo. O alguno de ustedes me puede demostrar a mí que va a llegar vivo el día de mañana. Físicamente muéstreme que va a llegar con vida el día de mañana. Ah, espera que llegue el día de mañana y verás. No tiene forma de cómo garantizarlo. Eso es una suerte, porque como estaba hablando en la clase pasada, la muerte es innegable y lo chocante de la muerte es que uno no sabe el día que nos va a tocar. Si nosotros supiéramos que nos va a tocar ese día, nos preparáramos para ese entonces, pero el que se muere no tenía idea de que ese día se iba a morir. La persona que fallece no tiene idea de que ese día se va a morir. El que fallece, claro, porque hablamos del miedo a la muerte. Entonces, hay demasiadas cosas para uno entender de que existe algo más allá que lo físico o que los 5 sentidos. Pero nuestro error ha sido ignorar esto. Si nosotros analizamos y nos volvemos personas pensantes, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que tiene una reacción fue causado. Repito, todo lo que existe, todo lo que nosotros tenemos, para simplificarlo así, alguien lo hizo. Alguien hizo la ropa que usted se pone, alguien hizo quizá el jabón, el detergente que usted utiliza, alguien diseñó las tuberías para que usted pudiera utilizar el agua, alguien diseñó la ventilación por la que usted quizás se calienta o se enfría, dependiendo de su zona.
Alguien diseñó el camino por el que usted transita. Ese camino no se hizo solo. Alguien tuvo que hacerlo. La misma escritura dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es lo mismo que estamos hablando. Nosotros tenemos fe en que el universo existe y en que lo que dice la ciencia es verdad. ¿Tenemos cómo comprobarlo? No. ¿Lo hemos visto? No. ¿Estuvimos ahí en esos estudios? No. Y lo interesante de todo esto es que todas nuestras preguntas y todas nuestras interrogantes y lo que la ciencia hoy en día está descubriendo ya hace miles de años está plasmado en la Biblia. Eso se encuentra, si alguno de ustedes está interesado en leerlo y estudiarlo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido, de modo de que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Todas las cosas que usted está utilizando, que ve, eso fue hecho de alguien que usted no conoció. Fue hecho en una manera que usted nunca vio. Usted no vio cómo confeccionaron su ropa. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted quizá no estuvo cuando construyeron la casa donde usted vive. Usted no vio cuando construyeron el auto en el que usted se maneja. Usted no vio quizás si tiene una computadora. Usted no vio cuando crearon el celular. Todo lo que vemos fue hecho, fue causado por alguien que no estuvimos ahí. Tenemos fe por naturaleza. Creemos en lo invisible por naturaleza. Porque repito, nosotros solemos decir, no, yo creo lo que veo. Hermano, usted se rige su vida por lo que no ve sin darse cuenta. Usted crea todo lo que le dicen y usted no estuvo ahí, ni tiene forma de cómo comprobar si eso es cierto o no. Pero usted lo cree. Pero entonces no queremos aplicar eso a otras cosas. Si mi vida se rige por la fe, ¿por qué entonces yo no utilizo esa misma fe para lo que debo utilizar para entender la existencia, para entender los misterios que embarcan esta vida? Y es que ignorar, repito, y es sumamente importante, ignorar que existe lo invisible es como vivir en un sector peligroso e ignorar lo peligroso que es. El hecho de que ignoremos el mundo espiritual, eso no quita que, o no lo eliminamos, por decirlo así. Bueno, yo no creo en eso. Bueno, el hecho de que usted no crea no elimina de que eso exista. Y es que si lo que estamos aquí creemos en un Dios, ese Dios no es físico, ese Dios es espiritual. Y si creemos en un Dios que es espiritual, entonces el mundo espiritual existe, o sea, lo invisible existe. De hecho, aquellas personas, no sé cuántos aquí, que creen en quizá en santos, en, en vírgenes, gente protectora, usted está creyendo en un ser que no es humano, usted está creyendo en un ser que es espiritual, que alguien le va a bendecir, que alguien le va a proteger, que alguien va a cuidar de usted, de su casa, de sus hijos. Por naturaleza creemos. Lo que pasa es que nosotros nos rehusamos en algunas cosas a creer. ¿En qué nos rehusamos? En lo que nos confronta. Porque siempre creemos y pretendemos que todo está bien. Y no todo está bien. Muchas veces nos damos cuenta de que las cosas no andan bien cuando recibimos las consecuencias. Pero esa consecuencia fue causada. ¿Por qué? Por malas decisiones, por una manera errónea de actuar, por una manera errónea de expresarme, de comportarme, de pensar. Nada de lo que me pasa viene porque sí. Todo causa es causada. Si yo experimento algo, ese algo fue provocado por otra cosa. Mi vida, quiera o no, está regida por lo invisible. Está regida por causas que yo no veo. Supongamos, esta muy famosa y conocida enfermedad, el COVID, que muchas personas lamentablemente fallecieron. El COVID no surgió de la nada.
Muchos han dicho que fue fabricado en laboratorios, etcétera. No me meto ahí. Pero ese virus que le hizo daño a muchas personas, de algún lugar tuvo que surgir. Porque si nos basamos en que de la nada nada sale, en que toda causa debe ser causada, entonces ese virus que no se había visto algo así anteriormente, porque esto fue a nivel mundial. Se han visto pestes, claro que sí, en regiones, en lugares, pero a nivel mundial, no. Y muchos, repito, han dicho que esto es un laboratorio y ciertamente los laboratorios se experimenta con ciertos virus, lo muy temido conocido como las armas biológicas, que son virus que se fabrican, personas lo hacen. Muchas personas lamentablemente fallecieron por este virus. Conocí personas que fallecieron y tuve un familiar que falleció por causa de este virus. ¿Usted cree que eso fue de la nada? ¿A eso algo lo provocó? ¿Lo vimos? No. ¿Sabemos de dónde? Tampoco. ¿Sabemos cómo? Mucho menos. Pero vemos sus efectos. Vimos sus efectos. Y es que, repito, nosotros nos regimos por cosas que no vemos. Y se nos ha enseñado que no debemos de basarnos en lo que no vemos, sino en lo que vemos. Pero lo que no vemos resulta ser más real que lo que vemos, porque lo que yo veo puede ser influido, puede ser manipulado y mi propia visión me puede engañar. Pero lo que no veo, veo sus causas, más no su origen. O veo sus efectos, más no su origen. Y para mí es sumamente importante que ustedes comprendan de que existe un espacio, por decirlo así, que no es físico. Para que lo físico existiera, algo tuvo que causar. Y para que lo físico existiera y algo lo causó, ese algo que lo causó no puede ser físico. Por eso Dios, para nuestros cinco sentidos, es imperceptible. Pero por medio de nuestro sexto sentido, sí, comprobamos y nos damos cuenta de que es real. Y ese mismo Dios también, porque es ilimitado, tiene el poder y la facultad de poderse hacer visible y poderse sentir y tocar y hasta escuchar. Le habla a alguien que ha tenido el privilegio de escuchar. Ignorar que las cosas que no podemos ver, que las cosas que no podemos tocar, que las cosas que no podemos sentir, no porque yo las vea ni las sienta, bueno, ya eso no es real, eso es invento de la gente. Fíjese que no. Dígame usted dónde se encuentra la ley de la gravedad. ¿Cómo se puede medir? ¿Usted la ve? No. ¿Pero cómo la conocemos? Por sus causas, perdón, por sus efectos. Lo espiritual, sabemos que existe lo espiritual, es por sus efectos. ¿Podemos ver su origen? No, pero sí nos damos cuenta de sus efectos. Y eso lo dice la Biblia, que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Voy a poner un breve ejemplo para darme a entender un poquito más. Eso es un ejercicio, espero que todos lo hagan para darnos a entender un poquito más. Ahí ustedes donde ustedes están, con el dedo índice, tóquese la nariz. Me imagino que lo hicieron. Repito el ejercicio para que lo hagan brevemente. Eso no le va a quitar mucho. Con el dedo índice, tóquese la nariz. Levanten las manos si lo hicieron.
la manito para ver si lo hicieron. Ok, Dash y Necari son las más participativas hoy. Lo hicieron, perfecto. Ahora yo les hago la pregunta y me imagino no me van a responder. ¿A eso cómo le podemos llamar? ¿Causa o efecto? Yo poner mi dedo en la nariz. ¿A eso le podemos llamar causa o efecto? Voy a pensar por ustedes, porque tan tímido no quiere responder. Quizás muchos dirán, bueno, eso fue una causa, porque la causa fue ponerme el dedo en la nariz y la reacción fue yo sentir el dedo. Si lo pensaron así, felicidades. No es así. Lo que pensaron, bueno, es una reacción donde se originó la causa. Voy a poner otro ejemplo, porque ese es muy fácil, pero para dar a entender un poco. Simplemente levanta el brazo derecho. Todos ustedes, por más raro que suene, levanten su brazo derecho. Si hicieron esto, yo les haré nuevamente la pregunta. ¿Eso es causa o es efecto? Bueno, si ustedes dicen, bueno, eso fue causa, entonces a usted levantar la mano, si eso fue causa, ¿dónde hubo el efecto de usted levantar la mano? Si la causa fue que usted la levantó, ¿dónde está el efecto? Porque si toda causa tiene que tener un efecto y si toda acción conlleva una reacción, que esa es una ley, entonces a la hora de levantar el brazo, ¿dónde está la reacción? Y para no abundar mucho, porque no me están hablando, y para ser más directo, lo que nosotros físicamente decimos que es una causa, no es una causa. Lo que físicamente hacemos, que decimos que es una causa, no es una causa. Es una reacción. ¿Cómo así? Claro, todo lo que nosotros físicamente hacemos es una reacción, no una causa. ¿Y dónde está la causa si es una reacción? La causa se origina en un lugar que no vemos, nuestra mente. Todo lo que nosotros hacemos, primero tiene que ser pensado. Todo lo que uno hace, absolutamente todo lo que hacemos, primero debe de ser pensado. Y al pensarlo, reaccionamos conforme al pensamiento. Si yo camino, el caminar no es una acción, el caminar es una reacción. De hecho, hubo un filósofo que comentó algo similar. Pienso, luego existo. Todo lo que físicamente vemos es una reacción, como dice la misma Biblia, de hecho, de lo que no se ve. Y nosotros no vemos, repito, nuestros pensamientos. Para usted hablarme, para usted decir algo, para usted hacer algo, para usted bañarse, para usted comer, lo primero que debe de hacer antes de hacer esto es pensar. Todo lo que usted hace está basado en pensamientos. Absolutamente todo lo que usted hace está basado en pensamientos. Primero usted lo piensa y por consecuencia, como pensó, actúa. Entonces, este ejemplo lo utilizo para que ustedes se den cuenta de que lo invisible existe. Las causas, humanamente, aquellos que ignoran lo espiritual, dicen que las causas son físicas. Yo causo esto y veo otra reacción física. No, las causas son espirituales. O las causas son invisibles, para decirlo de otra manera. ¿Y por qué si algo físico provoca otra cosa física? Entonces la misma física le da explicación a eso y le llama reacción en cadena. De que una reacción libera más reacciones. Pero todo lo que vemos, todo lo que perciben nuestros cinco sentidos, que son físicos, son reacciones a una causa. Y esa causa se originó en lo invisible, lo que no vemos. Cuando usted abraza a alguien, la gente ve el abrazo que usted le da. Pero la gente no se dio cuenta de que antes de usted abrazarlo, usted lo pensó. De modo de lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y así mismo sucede en toda nuestra vida. Estamos rodeados de cosas que no vemos
Estamos rodeados de cosas que no podemos comprobar, que solamente vemos sus efectos, pero ignoramos muchas veces las causas. Y es, repito, importante usted entender esta realidad, porque para hablar de Dios, lo primero es que debemos de entender cómo funciona esto. Y es que como un Dios invisible e imperceptible se manifiesta en un mundo físico, por sus efectos. ¿Cómo así? Por sus efectos. Bueno, la misma Biblia establece, ¿y por qué menciona la Biblia? Porque es el libro que habla de Dios. Todo lo que nosotros decimos y en todo lo que nosotros nos basamos es algo en que ya está plasmado. La misma ciencia basa sus estudios en estudios anteriores. La misma tecnología se basa en principios ya establecidos. Entonces, nosotros cuando hablamos de este plano espiritual, tenemos que tener una base. No podemos hablarlo únicamente por hablar o como pudiera comprobarlo. Entonces, para hablar de cosas espirituales, de cosas invisibles, entonces tengo que tener una base y tengo que partir de algo. Y ese algo es la Biblia. ¿Por qué digo que la Biblia habla de esto? Pero no solamente la Biblia, la misma vida también. La Biblia dice que Dios fue quien creó el universo, creó el mundo, creó la vida, creó todo. En el Génesis usted puede ver esto. Y si recordamos lo que estamos hablando al principio, todo lo que existe no pudo haber salido de la nada porque de la nada nada sale. Entonces, físicamente no vemos a Dios, pero sí yo puedo ver sus efectos. El mundo no fue creado solo. Alguien tuvo que darle forma. Alguien tuvo que organizarlo. Hay una pregunta que todavía no he escuchado si la ciencia la sabe. ¿Usted se ha preguntado por qué todo en el espacio es redondo? No hay planetas cuadrados, no hay planetas en forma de triángulo. Todos los planetas son redondos, no importa el tamaño, pero todos son redondos. Las galaxias son redondas, las estrellas son redondas. Y de hecho, hasta la misma forma del universo visible es redondo. ¿Casualidad? No tiene una causa, que después la hablaremos. Pero lo que yo quiero que usted se quede es con que no ignore lo invisible, porque lo invisible, repito, es más real que lo que usted ve. Lo que usted ve simplemente es una reacción de una causa que usted no vio. Y Dios que creó el universo no lo vemos físicamente, pero sí vemos sus efectos. Como estaba hablando la primera vez que tuvimos la oportunidad aquí, estábamos tocando el tema de quién es Dios y por qué creó la humanidad. Estuvimos hablando que la misma ciencia, el Dios no ser físico no puede hablar de él, pero sin embargo no puede desmentirlo, porque físicamente no puede hacerlo. Lo que es físico se comprueba físicamente, entonces como Dios no es físico no pueden comprobarlo y tampoco lo pueden desmentir físicamente porque Dios no es físico. Pero la humanidad se hace una idea de que existe alguien, un ser superior. Muchos creen en diferentes dioses, en Buda, en Shiva, en Alá, etcétera. Porque la gente sabe internamente de que debe de haber algo más allá. Debe de haber algo que le da explicación a lo que físicamente o humanamente no tiene explicación. Y muchos establecen que esto es una energía, que esto es el cosmos. Muchos dicen que Dios es todo. Muchos dicen que nosotros somos parte de este ser cósmico. Hay muchas teorías y muchas ideas, pero lo esencial es que todos de alguna manera creen de la existencia de un ser por encima de nosotros. Hasta la misma ciencia sabe que existe algo más allá y algo aparte de nosotros. Y estuvimos conversando por qué ese alguien que el mundo siente, percibe y cree es el Dios del cual yo le estoy hablando ahora. Para los que no estuvieron,
La razón por la que es ese Dios, el mío, y espero que el de ustedes también, es porque lo único que le da un verdadero significado es la Biblia. Ah, tú quizás te vas a la Biblia, sí, pero fíjese, todo libro o documento que se basa en la existencia de un ser divino superior, nunca, de los nunca, fue escrito en el mismo tiempo donde se habló de eso. Que por eso hablamos, porque el Dios de los cristianos es el Dios real y no otros dioses. Porque todo aquel que habla de otros dioses, cuando se comenzó a escribir, a plasmar esto de estos dioses, fue muchísimo tiempo después. Por ejemplo, en el caso de eh, Mahoma o Mohammed, que es su nombre en árabe, se comenzó a escribir después de 400 años de él. Cada uno de los hombres de la historia, como por ejemplo el Imperio Romano, se escribió alrededor de 700 años después. Y cada una de las cosas de la historia que sabemos fueron escritas muchísimo tiempo después. Pero la única documentación que es fiel a su tiempo y tiene forma de cómo comprobar lo que es a su tiempo es la Biblia. O sea, que de todas las cosas históricas de las cuales se habla, comenzó a escribirse muchísimo tiempo después de que se dijo que pasó. ¿Cómo yo puedo comprobar eso? Si eso pasó 400, 300, 500, 800 años después. ¿Cómo se puede comprobar que esa información es veraz? Si fue hace muchísimo tiempo después. Pero el relato más cercano de lo que se escribió de la Biblia, de hecho, estamos hablando acerca de los documentos, de la documentación. Por ejemplo, hay documentaciones, digamos, que hablan de Platón, apenas son 4, que hablan de Aristóteles, son algunas 700, 900, pero documentación sobre la Biblia, que hablan de su veracidad, 24.000 a 25.000. Cuando se habla del acontecimiento de Jesús, el año más reciente fueron 34 años después. O sea, vamos a decirlo así, Jesús se murió en el 33, por decirlo así. El primer escrito registrado se escribió alrededor de 18 años después, que fue el libro de Marcos, que fue el primero. O sea, que quienes escribieron esto eran contemporáneos con el acontecimiento. Por eso estuvimos conversando de que el Dios que pretendemos y creemos que existe una energía, alguien, un ser superior, un ser que se conecta con todo ser viviente, la única documentación que le da veracidad a esto es la Biblia. La única. Después los otros libros que hablan de Dios nunca fueron escritos en su tiempo que se mencionó eso. Entonces, ¿qué veracidad tiene? De que eso fue así. Como le decía, la única documentación más exacta a su tiempo de toda la historia de cualquier tema que se pueda hablar es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, la misma Biblia que casualmente dice todo lo que la ciencia ha estado descubriendo. Por ejemplo, la ciencia dice de que la vida salió del agua y de que este planeta era agua. Eso lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia no menciona muchísimo primero que la ciencia se haya dado cuenta de esto. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, todo era agua. Y dijo Dios, descúbrase lo seco. De hecho, la misma Biblia narra, en el capítulo 1, versículo 18, que la vida, el primer ser viviente, surgió del agua. La ciencia hoy en día dice eso, bueno, pues eso es la Biblia, y fue muchos, miles de años escrito antes que la ciencia se haya dado cuenta de eso. Entonces, podemos comprobar por medio de la misma Biblia de que todo lo que la ciencia dice ya está plasmado ahí. De hecho, la misma Biblia había dicho hace miles de años atrás que la Tierra era redonda.
Y no sé si ustedes saben una disputa que hay entre los terraplanistas, que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana, etcétera. Pero la Biblia hace siglo había dicho eso, que la Tierra era redonda, o es redonda. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, el mundo espiritual existe. ¿Por qué yo lo digo? No. ¿Porque lo vemos? Posiblemente no lo vemos, pero sí podemos ver, sentir, palpar sus efectos. Porque, repito, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Toda causa es causada y todo lo que existe es provocado. Y el ser humano existe no por casualidad, no porque la teoría de la evolución, que es cierta, pero no evolucionamos de un mono, porque la evolución solo que significa es cambio, transformación, el ser humano se va transformando día a día. No podemos únicamente, porque sería hacernos daño, sería una falacia. La misma ciencia no lo puede desmentir. No podemos únicamente creer en lo visible, porque lo que vemos, repito, es una reacción de lo que no vemos. Cada una, repito, de las cosas que hacemos son provocadas por algo que no vemos, que es nuestro pensamiento. Para yo hacer algo, primero tengo que pensarlo. Y lo que usted ve que pasa, usted no ve una acción, usted lo que está viendo es una reacción. Por ende, en este mundo que vivimos, es una reacción a lo invisible, al mundo espiritual. Existe Dios, por supuesto, pero aparte de Dios existe un ser opuesto a él. Mucha gente se ha preguntado, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Eso lo hemos hablado la vez pasada. Si Dios es tan bueno como los cristianos dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Él no acaba con la maldad? Lo primero es que Dios no es quien hace la maldad, quienes hace la maldad somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos quienes lastimamos, quienes ofendemos, quienes matamos, quienes herimos, quienes le hacemos daño a los demás, quienes les roban a los demás. Eso lo hacen los seres humanos. ¿Y por qué si Dios es tan bueno, Dios no impide que, que pase una calamidad? Porque para Dios erradicar el mal tendría que destruir a la humanidad. Porque repito, si lo que hace mal es la humanidad, eliminar la causa sería entonces eliminar a la humanidad. Por eso es que Dios no acaba con la maldad, porque la maldad la hacemos nosotros. Es el mismo ser humano que le hace daño a otro. Es el mismo ser humano que lastima a los demás. Y para Dios acabar con la maldad tendría que acabar con la humanidad. Y Dios ama a la humanidad a tal punto de que hizo algo para rescatarla, para que cambiara su proceder. Porque la misma Biblia dice, y es una realidad, y lo vemos de hecho en nuestro entorno, el pensamiento del hombre es de continuo el mal. La gente mayormente lo que hace es el mal, hacer daño, buscar su propio beneficio a una costa de los demás. Se aprovechan de los demás. En fin, hace muchísimas cosas. El ser humano es así. Dios lo hizo así, no. El ser humano Dios lo hizo bien, pero el ser humano Dios lo hizo con una libertad de elegir. Y el ser humano desafortunadamente elige lo malo. Pero como Dios ama tanto a la humanidad, diseñó un plan para que el ser humano dejara de hacer lo malo y pasara a hacer lo bueno. Y para poder hacer lo bueno, lo primero que hay que entender es que existe un mundo espiritual. Existen fuerzas invisibles a nuestros ojos, pero que son reales y vemos sus causas. Porque si todo es causado, el mal tuvo que salir de algo. Y el mal de la humanidad tuvo que ser igualmente provocada. ¿Por quién? Por un ente. De eso estaremos hablando en la próxima clase o el próximo tema. Cómo funciona la maldad. ¿Por qué el ser humano hace maldad? Y cómo esta maldad se manifiesta, de dónde procede esta maldad. Es importante entenderlo, porque el ser humano se enferma, porque las enfermedades no son buenas, las enfermedades son malas.
Todo esto tiene una causa, todo esto tiene un origen. Y si usted se graba en su cabeza de que todo tiene una causa, usted se va a convertir en una persona más inteligente de lo que es, porque ya usted va a juzgar las cosas desde su origen, desde lo que lo provoca. Porque nosotros mayormente nos enfocamos en las reacciones, pero no partimos desde el origen. ¿Qué provoca esto? Que de hecho, cuando usted es un médico, eso es lo que pasa. Usted va porque usted tiene síntomas, usted está reaccionando en base a algo y el médico entonces quiere ir a la causa a ver qué provocó esto. Nosotros debemos hacer lo mismo en nuestra vida. Simplemente nos basamos en lo que acontece, pero vamos a la causa, ¿de dónde procede todo esto? El mundo espiritual, yo espero que ustedes hayan entendido que existe. Ah, yo no lo veo. Es que usted no lo tiene que ver. Ah, pero yo no lo siento. Usted no lo tiene que sentir. Le he dado varios ejemplos de cosas que físicamente no se pueden ni ver, ni sentir, ni comprobar, pero existen. Las leyes que rigen la naturaleza y el espacio, el universo mismo, existen. ¿Usted la puede ver? No. ¿Usted la puede agarrar? No. ¿Usted la puede controlar? No. Pero existen. ¿Por qué existen? Porque usted ve sus efectos. El mundo espiritual existe porque vemos sus efectos. La misma Biblia habla de que existe un ser maravilloso y bondadoso, pero también la misma Biblia habla de que existe un ser que provoca y causa la maldad. ¿Lo puedo ver físicamente? Posiblemente no, pero sí veo sus efectos. Porque ¿por qué una gente queriendo hacer el bien resulta ser lo malo? La Biblia da explicación de esto. Nosotros físicamente no podemos comprobarlo y lo que hacemos es nos inventamos nombres de cosas para darle un significado porque no nos podemos quedar así. Como decía la vez pasada, lo que no entendemos lo clasificamos como algo, enfermedad o etcétera. Para dar un ejemplo de esto brevemente, de que el ser humano lo que, o por la ciencia, de lo que no entiende, lo clasifica como una enfermedad. Por ejemplo, la esquizofrenia. Estuvimos hablando de la esquizofrenia. La consideran una enfermedad, pero esta enfermedad no tiene cura. No tienen forma de cómo curarse. De hecho, ni siquiera saben cómo se provoca, cómo causa. Ah, bueno, que lo físico, sí, pero ese no es el origen, porque ese es el efecto. Lo físico es el efecto. Si todo parte desde la mente y podemos comprobar de que es así, entonces algo que es físico, ¿cómo surgió? ¿De dónde surgió? Si lo físico es una reacción, entonces las cosas que físicamente siento, ¿dónde está su origen? ¿Dónde está su acción? ¿Dónde está su causa? Y si nosotros analizamos estas cosas, de verdad nos daremos cuenta de que lo espiritual existe, de que lo invisible existe. ¿Cómo tú puedes comprobar que lo invisible existe? Bueno, mira sus reacciones. Mira sus reacciones. La Biblia lo dice. Por la fe entendemos que el universo fue constituido. La misma ciencia entiende de que el universo es como ellos creen y entienden. ¿Lo han comprobado? No. Ah, porque un telescopio. ¿Y qué saben ellos si eso fue lo que percibe el telescopio? Porque el telescopio lo que percibe es la luz, pero la luz se puede distorsionar. De hecho, para concluir con este ejemplo, la ciencia dice, bueno, nuestra galaxia está a, vamos a decirlo así, a 25 años luz de nosotros. Eso es una información que no es exacta, porque cuando dicen X años luz, ellos están calculando a la velocidad que viajaría la luz en esos tiempos o en esos años. ¿Qué quiere decir? Entonces, si todo en el espacio está en movimiento, cuando esa, cuando esa información, cuando esa luz se percibió, ya no estaba ahí. Pero la ciencia no lo dice así, la ciencia no es honesta. La ciencia te dice la información que tiene y es una información errónea. La estrella más cercana está a 7 años luz de aquí, la más cercana, aparte del Sol. Pero cuando miramos esa estrella, realmente esa estrella no está ahí porque todo el espacio, repito, está en constante movimiento, dice la ciencia. Entonces lo que estamos viendo es simplemente una sombra del pasado de lo que fue. Vivimos por fe. La fe no es solamente de los cristianos. La fe no es solamente de los que creen en Dios. Toda nuestra vida está basada en fe. Creemos en cosas que no podemos comprobar,
Creemos en cosas de hecho que ni siquiera hemos visto. Y esa misma fe debemos de aplicarla en el quien nos la dio, que es Dios. Dios puso la fe en el ser humano para que crea en Él, para que crea en su Creador, en quien lo hizo. Nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no estamos por estar. Si nosotros fuimos creados para algo, todo lo que se hace tiene un propósito, un porqué. Y si nosotros estamos vivos para algo. Nosotros no simplemente existimos, porque de la nada nada sale. Si nuestra vida no significara nada, entonces no salimos de ninguna parte, somos una ilusión, como muchos lo ponen. Bueno, esta fue la introducción al tema del mundo espiritual. Espero haberme dado a entender. Espero que lo hayan comprendido. Vamos a orar por quienes presentaron su petición. Padre amado, Dios del cielo, te doy gracias por tu maravilloso amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú has permitido, Señor, que podamos reunirnos en este momento para hablar de tu palabra y hablar de ti. Yo, Señor, que he tenido la oportunidad de conocerte y ver tu grandeza y saber que tú eres un Dios poderoso, yo te pido, Dios mío, por la vida de cada uno de estos integrantes, presentándote, Dios mío, la petición de Linet. Ella pide, Señor, por cáncer que tiene su padre en el hígado. Yo te ruego, Señor Dios mío, todopoderoso, que todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible. Tu poder, Dios mío, sea manifestado en este Señor. Yo no tengo que saber su nombre, pero tú que lo ves desde los cielos, Señor, tú sabes quién es, tú sabes su agonía, tú sabes su sufrimiento, tú sabes por lo que estás pasando, Señor, por lo que Él está pasando. Yo te ruego, Señor Dios, tú que escuchas las peticiones de tus hijos, manifiéstate a la vida de ese Señor, sobre todo bendiciéndolo con tu maravillosa salvación. Que Él te pueda conocer y pueda experimentar, Dios mío, tu grandeza. Para ti no hay nada imposible. Tú lo estableces en tu palabra de que por tus llagas nosotros somos curados de lo que sea, porque tú todo lo puedes, Dios mío. De la misma manera, Señor, te pido por Kikauri, pidiéndote, Dios mío, que envía a tus santos ángeles para que la protejan, para que la guarden, y que tu santo y maravilloso espíritu aleje todo miedo, todo temor de su vida, Señor. Ese mareo que le está afectando, Señor. Manifiesta, Padre eterno, tu poder sobre su vida, que ella pueda experimentar tu gloria, tu grandeza, que ella pueda, Señor, ver las manifestaciones de tu persona, que aunque eres invisible para nuestros ojos, Señor, tu poder es real y es visible para nuestra vida. Te pido, Dios mío, por la vida de Sophie, de sus hijos, sus padres, estos hermosos niños, Señor. Los niños son tuyos, dices en tu palabra. Dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino. Bendice, Señor, a estos niños. Mira que son preciosos, tienen inteligencia. Sigue guardándolos. Cuídalos, Señor, de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Líbralo de enfermedades, Señor. Que ese resultado que ella esté esperando, Dios mío, sobre su hijo, salga favorable. Manifiéstate, Padre bueno, en la vida de esta persona. Mira a sus padres, cuida, protege a sus padres, Dios mío. Bendícelo con tu salvación. Bendice esta casa, este hogar con tu salvación, Jesús. Que ellos, Señor, puedan experimentar tu gloria y tu poder. De la misma manera, Padre, yo te pido por cada uno de los integrantes de los que estamos aquí, Señor. Te ruego, Padre, por la vida de Vicente. Vicente es tu hijo, Señor. Tú moriste por él y tú lo amas con un amor incomprendible a nuestra mente humana. Yo te pido, Dios del cielo, que en el nombre poderoso de Jesús Él pueda experimentar tu maravilloso amor. Aparta de él, Señor, este miedo, fortalece su alma. Hazlo libre, Señor, de esta opresión demoníaca que tortura, Señor, su vida. Él experimenta la libertad. Enseña al Espíritu Santo a creer en ti. Muéstrale, Señor, lo que es la fe. Que cuando Él decida creer y confiar en ti, Señor, verá cosas grandes y maravillosas. Aleja, Señor, todo espíritu. Rompe todas cadenas en su vida y manifiéstate en Él de una manera poderosa, Dios mío. Te pido, Señor, por tu hija Luisa. Oh, Dios mío, gracias por su vida, Señor.
Gracias por todas las cosas que tú has hecho en ella y sé que harás. Señor, te pido por su situación de salud. Sé tú, Padre, trayendo alivio a su alma. Que ella, Señor, experimente esa maravillosa paz que tú das, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú conoces sus preocupaciones, tú conoces sus angustias. Dios mío, que ella pueda descansar en ti y sienta que está descansando en ti, Señor. Ese maravilloso reposo que tú das y traes a nuestra alma. Que ella la viva y lo sienta, Señor. Sigue fortaleciendo su fe, sigue ayudando, Señor. Mira que ella te ama, Padre. Que ella pueda ver tu favor en su vida. De la misma manera, Señor, te ruego por cada uno de los integrantes, te ruego por Socorro que no pudo estar. Bendice su vida, Dios eterno. Bendice cada una de las familias aquí representadas, Señor. Bendice sus finanzas, Padre. Porque aunque estamos en esta tierra, tú sabes, Señor, que necesitamos de recursos para nuestras necesidades. Provéenos, Señor, conforme a tu maravillosa y gloriosa voluntad, conforme a tus riquezas en gloria. Que no nos haga falta nada, Señor. Que podamos siempre ver tu provisión, tu cuidado. Guárdanos, Señor, de toda acechanza del enemigo, que siempre ha querido lastimarnos, pero estamos confiados y yo te pido, hazle sentir tu confianza a cada uno de ellos, Señor, de que tú guardas su vida y de que tú abres y nadie cierra y de que tú cierras, Padre eterno, y nadie abre. Que esta palabra que damos en tu honor y en tu nombre quede grabada, Señor, en su mente y plasmada en su corazón. Que no solamente la hayan escuchado, sino que la puedan asimilar y puedan, Señor, creer en ti para que puedan experimentar y ver cosas grandes, maravillosas en su vida. Te doy las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y tu misericordia es maravillosa. Gracias, Padre. Gracias de todo corazón, porque tú has escuchado lo que se ha dicho en este día. Y de la misma manera que la escuchas, tienes respuesta a cada una de nuestras peticiones y necesidades. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. De la misma manera, gracias a ustedes por haber sacado de su tiempo para escuchar palabra de Dios. Ustedes que están aquí es porque tienen la intención, el interés. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí les agradezco por quizá haber dejado de hacer otras cosas y sacar este maravilloso tiempo para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Muchísimas gracias, espero que tengan una feliz noche y pueda descansar y si Dios lo permite, hasta nuestro próximo reunión. Dios le guarde y Dios le bendiga a cada uno de ustedes.